Lucas capítulo 7, 48, 49 y 50. Esta lectura es la ocasión cuando aquella mujer unge los pies de Jesús, una mujer que no fue invitada a la fiesta, fue la protagonista de esta fiesta. Qué interesante es esto, ¿verdad? Pues bueno, vamos a hablar de esta mujer que dentro de mis convicciones bíblicas creo que no fue María Magdalena, fue María de Betania. Hay toda una mala información teológica, ¿verdad?, de quién unge a Jesús, porque creo que es Marcos quien menciona, ¿verdad?, que después de salir de esta fiesta, él se va a Magdala y ahí aparece María Magdalena, y la única referencia que hay de María Magdalena es que Dios saca 7 demonios de ella. Si uno hace estragos, imagínese 7. Y esta mujer, las únicas referencias que nosotros tenemos, no dice la Biblia que era una mujer prostituta. Yo no sé de dónde han sacado eso. Ni siquiera de la que ungió a Jesús dice que era una mujer prostituta. Dice que era una mujer pecadora. ¿Y quién de aquí es pecador o fue pecador? Sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de ahí se le pueden colgar muchas cosas a este término, pero vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a aprender muchas cosas interesantes en este día. Dice el verso 48, a ella, Jesús es hablándole a ella, y a ella le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Jesús a esta mujer solamente le dirigió tres palabras, o le refirió 3 oraciones. Una de ellas, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntos sentados, verso 49, a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y luego nuevamente Jesús retoma la palabra, pero él dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? La segunda, tu fe te ha salvado. La tercera, ve en paz. Quiero predicarle esta oportunidad los 3 regalos más grandes de Dios para la humanidad. Quiten lo demás, los 3 regalos de Dios, porque a veces como que no se nos queda mucho, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle dirección a Dios. Padre bendito, te honramos, te bendecimos, te damos gracias. Valoramos, Señor Jesucristo, todo lo que tú has estructurado a favor de nosotros. Ayuda mi mente, mi corazón, mi boca para que tu palabra, Señor, sea voceada en esta tarde. Soy solo el instrumento, sé tú, Señor, la razón. Bendice a este pueblo que estamos reunidos aquí con el propósito de adorarte y de servirte. Nuestra mente y nuestro corazón, ábrelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, alabando el nombre maravilloso de Jesucristo. Si están cómodos allá atrás está bien, y si no, pues hay lugar aquí al frente. Los ujieres los pueden acomodar si ustedes desean. Donde ustedes se sientan bien, nosotros nos vamos a sentir bien también. Nomás que pues sí, la recomendación es que guarden reverencia, que no utilicen la parte de atrás para platicar o divertirse, ¿verdad? Porque pues se distrae uno en este proceso. Amén. Bien, 3 regalos. No sé cuántos de ustedes son aficionados a los tríos, pero me gustaban mucho los tríos, no porque yo sea de la época de oro de los tríos, sino porque pues yo fui chícharo de la peluquería de mi papá. Un chícharo es el que volea los zapatos y el que cuando terminan de cortarse el pelo los clientes, uno con un cepillito le sacude los pelos aquí de los pantalones y luego estira uno la mano, ¿verdad? La propina. Yo fui chícharo de la peluquería de mi papá, y mi papá escuchaba en ese tiempo una emisora en Guadalajara que se llamaba Radio Capital. Y en Radio Capital pasaban muchas canciones románticas. La mayoría eran canciones de tríos, porque en ese tiempo pues estaban muy de moda. Y los dandis y los panchos cantaban una canción que se llamaba 3 regalos. Y en esa canción el enamorado le dice a la enamorada, solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. ¿Se las daría el novio a la mujer con la sonrisa? No, obviamente no, ¿verdad? Y estoy haciendo esto una comparación
porque necesitamos ser más realistas que románticos. Obviamente, si a una mujer le prometen las estrellas y el cielo, no se las vaya a creer, porque en primer lugar nadie es dueño del cielo. Ese hombre que estaba prometiendo el cielo no era de él, ni la luna, ni el mar era de él, y se lo estaba prometiendo a su amada a cambio de una sonrisa. Nosotros sonreímos a la gente, ¿verdad? Y no queremos que nos den nada a cambio. Pero bueno, lo que Jesús ofrece sí son 3 regalos, y son los 3 regalos más maravillosos que el ser humano pueda recibir en la vida. Número 1, el perdón de los pecados. Número 2, la salvación. Y número 3, la paz. Miren, hermanos, nosotros estamos pasando, la iglesia está pasando una etapa, pero ninguna de las circunstancias que tú pases en la vida, no son casas, no son carros, no son trabajos, no son ni siquiera la familia, decía yo al principio, porque no es un menosprecio a la familia de ninguna manera. No es la salud, ni siquiera lo más valioso que Dios puede darnos. No es el dinero que tú tengas en el banco lo más valioso que puedas de lo que tú puedas colgarte, porque un día todo eso va a faltar. ¿Cuándo va a faltar? Pues cuando nos moramos. Ya no habrá razón de vivir, ya no habrá razón de afanarnos tanto. Entonces hay cosas que Dios ofrece para nosotros que son lo más valioso que debiéramos apreciar. En nuestra escritura, esta mujer protagónica, y digo es María de Betania, porque quiero que vean conmigo algunos textos así rapidito. Vamos a ir rápido y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pongan por favor Mateo 26:6, vamos a los 4 evangelios. Ya leímos Lucas, pero solamente quiero que mencionen Mateo 26:6. Y vamos a leer esta frase, si lo pueden poner rápido. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Más adelante, por favor, note el lugar donde fue protagónico esta escena. ¿Dónde fue, hermanos? Betania y no Magdala, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Dice: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, y bueno, ahí narra la escena. Vamos rápido. Marcos capítulo 14, verso 5. Marcos. Siempre el personaje que sale tanto en Mateo, Marcos, Juan y Lucas es Simón. En unas dice que en Lucas dice que era Simón el fariseo, en otras dice que era Simón el leproso, y en otra escritura dice que era hijo o papá, mejor dicho, de Judas Iscariote. Entonces, y ustedes saben que siempre Jesús se dirige a Simón preguntándole: te voy a decir una cosa, Simón, había 2 deudores, y esa historia que usted ya la sabe. Entonces vamos a Marcos, dijimos 14:5, dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban. Bueno, el verso primero creo que es donde menciona igual nuevamente 2 días después, cuando era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y lo dice el verso siguiente: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Dice el verso 3: pero estando ¿dónde estaban, hermanos? En Betania, en la casa de Simón el leproso. Entonces quiero que noten estos detalles, y ahí es donde se protagoniza esta mujer que unge a Jesús. En ninguna de las 4 narraciones de los 4 evangelios menciona el nombre de la que ungió a Jesús, excepto Juan lo aclara al final. Pero bueno, vamos a ver Juan 12:1 para buscar las referencias de los 4 evangelios. Juan 12:1. Estoy dando esto rápido porque 6 días antes de la Pascua vino Jesús. ¿A dónde vino Jesús, hermanos? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y lo sigue diciendo adelante. Dice: y le hicieron ahí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3 dice: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. ¿Qué María es esta? María de Betania, no es María Magdalena. Entonces, bueno, vamos a Juan, porque Juan 11:2, ya abiertamente, Juan 11:2 dice quién fue la que ungió a Jesús con los pies. No importa tanto quién fue, quiero que note esto, pero quiero hablarles de un trasfondo histórico muy interesante. Dice:
María, Juan 11:2 dice, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Qué fue? ¿Quién fue esa María? Fue la que ungió al Señor, ¿sí? Entonces, si la Biblia dice que fue María de Betania, yo lo creo. Los 4 evangelios lo afirman. ¿De dónde sacaron que fue María Magdalena? ¿De dónde sacaron que era prostituta? ¿De dónde sacaron pues todo lo que sacaron? No lo sé. Lo cierto es que a María Magdalena la beatificaron, y María Magdalena, váyase a Google y entre a Santa María Magdalena, y usted va a ver la manera tan aberrante como adoran a esta imagen patrona de una región por ahí de Veracruz. Le hacen unas fiestas impresionantes con un toque español, porque se suelta como una pamplonada, sueltan toros y la gente anda ahí en las calles, ¿verdad? Y los toros los cuernan, sueltan toda la adrenalina, porque es el objetivo, ¿verdad? Como en Pamplona, España, más o menos igual. Entonces, pues bueno, todo esto, hermanos, les digo, a María Magdalena la beatificaron, no sé por qué la beatificaron. Lo único que sé es que María Magdalena fue una mujer que, repito, la Biblia dice que Dios le sacó 7 demonios, y después de que Dios hace esa restauración, esa conversión en María Magdalena, ella le sirve con sus bienes al Señor. Es una mujer que tenía posibilidades económicas y que sirvió al Señor con sus bienes, y fue la primer testigo de la resurrección de Cristo, la primera que escuchó a Jesucristo resucitado, y la primera que dio la noticia a los apóstoles de que Jesús había resucitado. Eso es María Magdalena. A San Lázaro lo beatificaron también. Hoy se adora a San Lázaro en todo el mundo. No sé si Santa María de Betania esté beatificada, pero si la causa de la beatificación fue que ungió a Jesús, beatificaron a la persona equivocada, ¿sí? Bien, hay una historia que yo quisiera compartirla con ustedes acerca de Lázaro. Epifanio es un historiador, habla de esto y dice que Lázaro, porque ustedes saben que había un complot contra Lázaro para matarlo, porque la causa de su resurrección provocó que muchos judíos se convirtieran al cristianismo. Entonces, si usted ve la referencia que nosotros leímos en Juan, dice que se reunieron porque el objetivo era el tabú de ver al resucitado Lázaro, que tenía, ¿cuántos días muerto? 4 días, ¿verdad? Y que ya olía mal, estaba en un estado de descomposición. ¿Cómo es posible esto? Pues el tabú de ir a verlo fue más de ver a Lázaro que ver a Jesús. Ese fue, y se juntó mucha gente, y bueno, lea los detalles. Pero bueno, este historiador Epifanio dice que Lázaro tenía aproximadamente 30 años cuando resucitó, y él provenía de una familia muy acaudalada en esa ciudad de Betania. Sus padres murieron y les heredaron una cuantiosa fortuna a estos 3 hermanos, y Marta era la administradora. María y Lázaro, como los clásicos muchachitos despilfarradores, se dieron una vida desordenada totalmente. Por eso es que nosotros vemos el perfil María, que era pecadora, pero eso no significa que era una mujer prostituta. Imagínense una mujer en un tiempo donde la mujer no tenía voluntad propia, donde la mujer no era dueña. La mujer siempre era dueña de alguien. Si no le pertenecía a los padres, le pertenecía al esposo. Se vendía como si fuera una bagatela que se vende en un mercado. Entonces, cuando esta mujer se libera de eso y anda viviendo una vida totalmente desordenada porque tenía posibilidades económicas, entonces se le cuelga el título de mujer pecadora. Y esa mujer que era pecadora, las mujeres no tenían acceso a donde se hacían festividades y donde se celebraban actividades o cenas, como en este caso hicieron una cena para Jesús. Las mujeres no tenían acceso a la cena. Entonces esta mujer no estaba invitada, pero fue la más afortunada. No sé si usted está de acuerdo, ¿verdad? Ella no iba, no la invitaron, pero ella le sacó provecho a la estancia de Jesús. Los otros murmuraron solamente y criticaron, pero Jesús, esta mujer, mejor dicho, se llevó la mejor parte. No sé cuántos de aquí quieran, aunque no sean invitados, llevarse la mejor parte de Jesús, gloria a Dios, que eso es lo que pretendemos. Pues bueno, la historia dice que a causa de la hostilidad, dice Epifanio, que a causa de la hostilidad, ellos vendieron todo ahí en Betania,
y se fueron a vivir a Chipre. Para esto pues ya Lázaro era un fiel convertido al Señor, un fiel discípulo del Señor. El actual Larnaca, así se llama la ciudad actualmente, que en ese tiempo era Chipre. Y ahí en esa ciudad de Chipre, Lázaro fungió como obispo o supervisor de las iglesias de alrededor. Y Lázaro siempre firmaba sus cartas. Al final su postdata siempre ponía: Lázaro, amigo de Jesús, 2 veces muerto, pero al fin seré glorificado. Porque ese hombre experimentó la muerte 4 días, resucitó, él sabía que sí iba a morir, pero estaba esperando la resurrección de la gloria postrera. Entonces, pues bueno, esa es más o menos a grandes rasgos la historia del por qué y el tabú, por qué se adora hoy en día a María Magdalena en todo el mundo equivocadamente. Nosotros no estamos criticando a los católicos ni juzgándolos, estamos criticando y juzgando que se enfoque más la idolatría. La idolatría es la adoración a otros dioses, porque debemos entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y hay uno solamente que puede salvar, que se llama Jesucristo. Bien, después de esta pequeña introducción, quiero darle una pequeña reflexión de la vida. Y les decía yo al principio, ¿qué es lo mejor que podemos recibir de parte de Dios? ¿Qué es el mejor regalo que Dios nos puede otorgar en este momento? ¿Sacarme Dios del problema que estoy viviendo? Este enredo donde yo estoy metido. Señor, ayúdame, escúchame, sácame de esta situación. Posiblemente lo haga, pero a lo mejor ni siquiera vas a mostrarte agradecido con el Señor. Pero eso no es lo importante. Lo importante de la vida no es, amado hermanos, sacarte Dios de la situación donde tú estás. Lo más importante, lo más valioso que Dios te ha dado, número 1, es el perdón de los pecados. No sé cuántos de ustedes, quisiera hacer una pregunta que es una pregunta obvia, y quiero que la analice muy bien, porque una cosa es saber que Dios perdona pecados y otra cosa es experimentar el perdón de pecados en tu vida. Es muy diferente. Yo hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes han experimentado la bendición de que todos sus pecados han sido perdonados, hermano? Aleluya. ¿Qué peso tan grande de nuestra vida se desprende cuando entendemos, cuando sabemos, cuando experimentamos que esa carga, ese peso se ha caído de nosotros? Esa mujer, cuando escucha: mujer, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer, gloria al Señor, entendió y supo, experimentó que algo grande, fuerte se había caído de sus hombros. La palabra de Dios, hermanos, a mí me dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Nuevamente repito, Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, no según tu bondad, no según tus méritos, según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Qué satisfacción tan grande debió haber sentido el paralítico de Capernaum cuando de repente lo llevaron en aquella camilla donde lo llevaban. Esta narración nosotros la encontramos en Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Ahí lo llevaban y dice la Biblia que a causa de la multitud que estaban en la casa, creo que era la casa de la suegra de Pedro, estos hombres cargaron, 4 amigos del paralítico, se llevaron en un lecho o en una camilla a este paralítico, abrieron un hueco en el techo. ¡Qué osadía de estos hombres! Y bajaron al paralítico enfrente donde estaba Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús, hermanos, a este hombre? ¿Sí sabe qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y la gente se sorprendió y dijo: bueno,
La gente empezó a murmurar y dice la palabra de Dios que cavilaron en sus mentes y en sus corazones: ¿quién es este y con qué autoridad perdona pecados? Y les dice a la gente: ¿qué es más fácil decirle al hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y vete a su casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. La importancia, lo más importante, lo que Dios quiere hacer en tu vida no es solamente sanarte de tu problema. Claro que lo puede hacer, claro que Él tiene el poder para hacerlo, pero hay una prioridad: perdonar tus pecados y que tú experimentes en tu vida lo que significa el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesucristo. El perdón de los pecados. Qué hermosa libertad debió haber sentido este hombre. Llegó encima de un lecho, y ahora él agarra el lecho y se lo echa al hombro y sale caminando fresco. No solamente sano, sino perdonado. Gloria a Dios. Porque cuando tú eres perdonado, puedes llevar encima cualquier problema, cualquier dificultad. Ninguno pesa tanto. Es el hecho que tal vez lo cargó a él durante tantos años, posiblemente desde que era un pequeño, era un niño. No sé, dice la Biblia no dice que cuántos años fue paralítico, pero es el hecho que lo cargó a él tantos años. Ahora él se lo llevó al hombro y con una sonrisa en sus labios, experimentando el perdón de aquel que es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Bendito el Señor. El perdón de los pecados. Tus pecados te son perdonados. Qué hermosa expresión. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando el Señor llegó a su vida y cuando estábamos en ese momento tan crucial, en ese encuentro con Jesús, y que sentimos que esa carga, ese peso del pecado cae sobre nosotros pudimos sentir la gloria del Señor en ese momento, cuando no audiblemente, pero allá en nuestro corazón, en nuestra parte espiritual o física, no es muy difícil describirlo, experimentamos y oímos esa voz: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Muchos de ustedes, o mucha gente que es cristiana, vive una vida cristiana muy superficial, porque ni siquiera han podido perdonarse ellos. Todavía cargan en su mente recuerdos del pasado y viven atormentándose por ellos. Todavía en su mente siguen recordando todas aquellas malas cosas que hicieron, como si Dios y la sangre de Jesucristo no tuviese el poder de limpiarte todos tus pecados. Gloria a Dios. Pero bueno, esa es tu manera de vivir. Pero quiero decirte en esta tarde que Jesucristo vino a sanar y a libertar y a perdonar pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 32, todos conocemos esa lectura, ¿verdad? Salmo 32, del 1 al 5. Dice el salmista: bienaventurados, gloria al Señor, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Dice el verso siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mira, hermano, la falta del perdón de Dios, del perdón inmerecido de Dios, ocasiona enfermedad, ocasiona tragedia en nuestra vida. Pero qué hermoso, hermanos, que nosotros hemos confesado nuestros pecados y Él nos los ha perdonado. Mientras callé, mientras no me arrepentí, envejecí, mis huesos se secaron. Verso 4 dice la palabra del Señor: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad en verano. Gloria a Dios. Verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, qué experiencia tan maravillosa estaba expresando David. Bienaventurado aquel que ha sido el Señor perdonador para él, que ha sido el Dios perdonador. Qué experiencia tan maravillosa debió haber sentido esta mujer cuando el Señor textualmente, audiblemente le dice: tus pecados te son perdonados.
Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y lo dice la última expresión, ¿cómo dice, hermanos? Perdonándonos todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿O será que Dios solamente perdona los más light? No, hermanos, Dios es un Dios perdonador. Todos tus pecados. Te tengo buenas noticias. Dios ha perdonado todos tus pecados. Todos. Es más, de los que ni siquiera te acuerdas, también el Señor los perdonó. Y te tengo mejores noticias. No te reprocha. No te reprocha. A veces la gente dice: no, me acuerdo que tú me hiciste y hace 20 años tú me dijiste y no se me olvida lo que me dijiste y lo que me hiciste. Pues Dios no es así. Dios perdona y olvida. Dice su palabra que arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Aleluya. Qué hermoso es sentirse perdonado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Segundo aspecto que nosotros encontramos de la expresión que Jesús, mientras otros murmuraban, mientras otros estaban en la cena, posiblemente muchos estén aquí en la iglesia diciendo: ¿será que Jesús? Posiblemente, a lo mejor, no, yo creo que Dios no, a lo mejor sí, posiblemente no. Mientras la gente, curiosamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, uno de los salmos preciosos, Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire lo que hace Dios. Dios prepara un banquete, o Dios comparte un banquete con la gente que lo invitó, y la gente que lo invitó no aprovechó el banquete de tener a ese Jesús perdonador, ese Jesús que salva, ese Jesús que da paz, y se concretaron a murmurarlo. ¿Sí? Usted puede hacer lo que quiera. Yo no tengo la capacidad, ni Dios va a pelear con su pensamiento y con su actitud. Pero yo decido, hermanos, adorar a aquel que ha perdonado todas mis transgresiones y perdonado todos mis pecados. Y el segundo aspecto, la gente mientras murmuraba, ni siquiera los tomó en cuenta, porque Jesús no está interesado en la gente que no está interesada en Él. Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, se llama voluntad, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entro a él, ceno con él y él cena conmigo. Esto se llama comunión con Cristo. Gloria a Dios. Pero Dios no difiere. Esta mujer que no era invitada al banquete y que fue criticada y que fue censurada, y no solamente esta mujer, sino Jesús es criticado de que qué autoridad tenía para perdonar pecado, ni se intimidó con eso. Segundo aspecto, y sube de nivel el asunto, le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. ¿Por qué su fe? Otro aspecto que yo quiero mencionarle, y por qué a veces nosotros tenemos una idea equivocada de quién fue la que unge a Jesús. Porque una mujer prostituta pues se prostituye por necesidad, y generalmente el dinero que recauda de su prostitución la hace vivir una vida muy raquítica, de muchas limitaciones económicas. ¿Usted cree que una prostituta iba a tener dinero para comprarse un frasco de alabastro que costaba en ese tiempo 300 denarios, el equivalente a un promedio de 80, 90 mil dólares en este tiempo? ¿Usted cree que una prostituta iba a tener dinero para eso y todavía ir con Jesús y derramarlo? Bueno, nuevamente repito, tenía que haber sido una persona que tuviese posibilidades, y esa se alinea más a que fuera María de Betania y no María Magdalena. Entonces, pues bueno, aquí esta mujer, cuando el Señor le dice: tu fe te ha salvado, ¿por qué esta mujer no escatimó? Esta mujer no se esperó, no postergó. Ya Dios había hecho la obra en su vida. Ya Dios le había transformado sus corazones. Ya Dios los había visitado en algunas ocasiones esporádicas en esa casa de Betania. Gloria al Señor. Ya había conversado, ya habían tenido la experiencia. Ella no puede perder la oportunidad de ese perfume tan valioso, derramarlo a los pies de su maestro. Gloria al Señor.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un nivel de gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que estamos dispuestos a inclinarnos a sus pies y pedirle que Él nos bendiga, que nos ayude, que vuelva a poner en nosotros el gozo de la salvación si acaso la perdiste? No es que esta mujer la haya perdido de ninguna manera, pero fue la manera que ella expresó su fe, porque la fe, le recuerdo que la fe sin obras es muerta. La fe obró. Esta mujer tenía gratitud con Dios y por eso Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que a Dios se acercan crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué clase de galardón? Pues el galardón del perdón de pecados, y el galardón de la salvación, y el galardón de la paz. No sé si hay algo mayor que esto, pero yo con este paquete me quedo, con estos 3 regalos que Jesús ofrece, que es lo más grande que Jesús nos ha otorgado a la humanidad. Con eso yo me quiero quedar. Gloria al Señor Jesucristo, bendito Dios. Vete, tu fe, te ha salvado, la salvación. Quiero decirle, hermano, que la salvación no puede ser otorgada por nadie más excepto por Jesucristo. De acuerdo a lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No, por mucho que admiremos a los personajes bíblicos, por mucho que admiremos a la gente que se ha beatificado, por mucho que le pidamos a María que sea nuestra intercesora, que en realidad no lo es. Dios, en la Biblia nunca encontramos a una María intercesora. Encontramos a una María agradecida, una María que va a llorar a la tumba de Jesús, una María que se glorifica, que se alegra con la resurrección de Cristo. Una María que debiera ser el ejemplo para muchas mujeres, en pureza, en santidad, en humildad. Pero nunca una María que sea el medio para salvarnos a nosotros. Porque usted sabe que el rosario pone a María como la única que puede interceder por nosotros para que nosotros seamos salvos. O es la única abogada que puede decirle a Jesús: mira, a este sí ayúdalo, a aquel no lo ayudes. No, no es María, mi amado hermano. No es José, no es Juan, no es San Lázaro, no es Santa María Magdalena. Mencione a todos los santos, ningún santo lo podrá salvar. Solamente Jesucristo es el único autor de nuestra salvación, porque no hay otro. Gloria al Señor Jesucristo. Lucas 19:9, nosotros encontramos la narración de Zaqueo, y muy parecido a lo que le ocurre a María de Betania, es lo que le ocurre a Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús expresa esa palabra estando en la casa de Zaqueo, dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Cuántos se recuerdan cuando llegó la salvación a su casa? Oh, le puede dar una gloria, una alabanza, un aplauso, una bendición a Dios por ese hermoso día, glorioso día. Yo recuerdo exactamente los momentos, los detalles, cuando ese Jesús, cuando la salvación vino a mi casa. Gloria a Dios. Hoy le dijo el Señor Jesucristo a Zaqueo: ha llegado la salvación a tu casa. Qué satisfacción tan grande debió haber sentido Zaqueo. Zaqueo cambió sus prioridades. Usted sabe que Zaqueo era un hombre que tenía con queso. Y él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le devuelvo cuadruplicado, porque estaba experimentando en su casa, en su presencia, el gozo de la salvación. No hay alegría más grande que saber que hemos sido salvos a través de Jesucristo. El único autor de nuestra salvación se llama Jesucristo. No hay otro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único que te puede otorgar salvación.
No hay otra alternativa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La salvación es el regalo más grande que Dios nos pudiera otorgar. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo en esto que nosotros, posiblemente un texto que nosotros lo sabemos de memoria: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Para qué es el evangelio, hermanos? Para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente, también al griego, y para todos los que están lejos, para todos los que están cercas, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hace ya más de 40 años el Señor me llamó y me dio este regalo maravilloso. No solamente experimenté el perdón de pecados, sino que me dio el regalo de la salvación, porque no hay nadie más que lo pueda otorgar, sino solamente el autor y consumador de la vida, de la salvación. San Juan capítulo 3, qué hermosa conversación tuvo Jesús con Nicodemo, ahí en San Juan capítulo 3, verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo, ¿qué, hermanos? Sea salvo por él. ¿Por quién él? Por Jesucristo. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo. Él es el único que puede salvarle, gloria a Dios. Si usted no ha experimentado la salvación, no hay precio que pagar. Ya está pagado todo. Jesucristo, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, pagó el precio por tu salvación y por mi salvación. Esto es para todos. No hay judío, no hay griego, no hay razas, no hay colores. En Cristo Jesús solamente hay una cobertura y se llama nueva criatura. Y aquellos que son nueva criatura, hermanos, ahora le sirven, le alaban, le glorifican, porque han tenido el gozo de la salvación. No hay nada más terrible que nos pueda ocurrir en la vida que perder el gozo de la salvación. Puedes hacer lo que sea, puedes ir a donde sea, puedes ir al lugar más precioso del mundo, puedes visitar los lugares más bellos en el mundo, pero si no tienes el valor de la salvación, nada de lo que hagas será satisfactorio. Nada de lo que hagas en la vida, en ningún lugar donde tú estés, podrá satisfacerte tanto como tener el gozo de la salvación. Qué maravilloso es, hermanos, experimentar la salvación del Señor en nuestras vidas. David perdió en una etapa de su vida el gozo de la salvación. Y él decía: Señor, lávame, límpiame, purifícame, usa el hisopo, úsalo, el jabón más fuerte que tengas, pero lávame y vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu libre me sustente, porque no hay cosa más terrible que le pueda ocurrir a una persona que perder el gozo de la salvación. Pero en esta tarde estamos aquellos que tenemos el gozo de la salvación, de haber experimentado en nuestra vida, hermanos, la salvación que nunca nada ni nadie nos pudo otorgar. Puedes perder lo que sea, puedes estar en la circunstancia más difícil de tu vida, pero si tú tienes el perdón de pecados, si tienes la salvación, lo tienes todo, estás completo. Puedes superar cualquier crisis, puedes superar cualquier adversidad, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Hay cosas que vale la pena preocuparse. Hay cosas que en la vida realmente confrontan. Eso, que te digan ya no hay remedio, vas a morir. Y aún eso creo que sería una ventaja. Que me digan te quedan 6 meses de vida. ¿Cómo vivirías los últimos 6 meses de tu vida, hermano? ¿Dándole rienda suelta a los placeres y al pecado? Bueno, tal vez para un mundano eso sea una prioridad, pero para un cristiano sería, hermano, vivir una vida consagrada, de un gozo pleno, de disfrutar. Sería el preámbulo de la alegría, de la eternidad, del gozo de la salvación por una eternidad. Eso sería una ventaja. Aún en la parte más trágica de la vida, nosotros podemos sacarle ventaja cuando tenemos el gozo de la salvación en nosotros. Por eso estos hombres, estas mujeres que nosotros vemos en nuestro relato, Nicodemo, María de Betania, Nicodemo, que por cierto Nicodemo, hermanos, fue un seguidor secreto de Cristo, porque la sociedad
con sus prejuicios, no lo aceptaba, no aceptaba que un principal de una sinagoga fuese un discípulo de Jesús. Pero este hombre mostró que hasta el último día le fue fiel al Señor, yendo y depositando una grande suma de perfume para ungir el cuerpo del Maestro, aquel que le había otorgado la paz que el sistema religioso no le había podido otorgar, que sus posiciones, sus puestos importantes no le habían podido otorgar. Ahora él había experimentado el gozo del perdón de los pecados, el gozo del nuevo nacimiento, el gozo de la salvación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Dios no está enjuiciando al mundo, Dios está salvando al mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que obtengan este regalo maravilloso, gratuito, gloria al Señor. No como el regalo que el amado le quería ofrecer a su enamorada, el cielo, la luna, el mar. Qué absurdo, no se los podía otorgar, pero Jesucristo sí te puede otorgar el regalo de la salvación gratuitamente, gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Concluimos con la última parte que Jesús le ofrece a esta mujer, María de Betania, que es paz. Ve en paz. Ve en paz. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí en este país es el problema de la ansiedad, del estrés. Estaba escuchando a un psicólogo y decía este psicólogo que las personas que sufren de mucho estrés, usted las puede identificar en el closet. Que según como tengan el closet, así es la vida de estrés que viven. Y bueno, yo creo que se rompen muchas reglas, ¿verdad? Muchos closets de nosotros están muy desordenados y muy desorganizados. Pero no se debe, hermanos, a un método de estar organizados o de que las circunstancias que nos rodean nos proporcionen a nosotros paz. Resulta de que la paz que nosotros disfrutamos, la paz que nosotros vivimos, no proviene ni del dinero, ni del banco, ni de las pastillas antidepresivas. No depende de las circunstancias que estamos viviendo, depende de aquel que dijo el profeta: Él es el príncipe de paz. Me encanta esa expresión de Jesucristo ahí en Isaías, si lo quieren leer o anotar, está excelente. Isaías 9:6, y porque un hijo nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y al final dice: príncipe de paz. ¿Sabe lo que es un príncipe de paz, hermano? El que tiene la paz en su disposición, el que puede otorgarnos paz. Todos estamos muy preocupados por estas elecciones. Todos estamos muy angustiados porque vemos que los candidatos no reúnen las expectativas que nosotros quisiéramos. Pero ¿sabes qué, hermano? Que pongan a quien pongan y que gobierne quien gobierne. Dice la palabra de Dios que debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. Pero ¿sabes qué? Mi paz no proviene del que quede como gobernante o que quede como presidente. Mi paz viene de arriba, mi paz viene del príncipe de paz que se llama Jesucristo. Porque de que habla Isaías se llama Jesucristo. Él es el nombre que era oculto, que no había sido revelado, pero que ahora es revelado a nosotros, y que sabemos que la paz proviene de Él solamente. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una escritura que a mí me impresiona mucho, también es de una mujer, es conocida como la Sunamita, se encuentra ahí en 2 de Reyes capítulo 4 del 23, el verso 23 precisamente. Esta mujer, quiero hacerle esta historia un poco corta, es una historia larga, corta. Esta mujer, ella decide recibir al profeta, darle una bienvenida de hospitalidad al profeta. Y lo analiza y luego le dice a su marido: oye, yo veo que que pasa por nuestra casa es varón de Dios. ¿Qué te parece si vamos haciéndole un cuartito para que él esté ahí a gusto? Ponemos una mesa, ponemos una cama, ponemos una silla, una lámpara, para que cuando él venga se sienta cómodo. Y el esposo apoyó el proyecto, y esta mujer, la Sunamita, siempre estaba muy atenta con el profeta.
Y el profeta, en muestra de gratitud, le dice a su criado Giezi, le dice: oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer que ha estado tan solícita con nosotros? Y Giezi, que no era un buen discípulo en esta ocasión, pues le pegó al clavo y le dijo: ¿sabes qué? No tiene hijos y su marido ya está viejón. ¿Por qué no oramos para que el Señor le dé un hijo? Y le dice el profeta: qué bárbaro, está muy bien lo que hiciste, porque anteriormente el profeta le dice a la mujer: oye, ¿qué podemos hacer por ti? Y esta mujer le dijo: no, pues ¿qué pueden hacer por mí? Era una mujer, dice la Biblia, importante en la ciudad. Esta mujer tenía una posición económica, una posición social muy estable. Entonces ella, la mujer, le dijo: no, pues ¿qué pueden hacer o qué me pueden dar? Tengo dinero, habito en medio de mi pueblo, soy una mujer importante. No, yo no lo hice con el objetivo de recibir algo de parte de ustedes. Entonces, pues bueno, el profeta le dice: bueno, de aquí a 9 meses tú vas a estar abrazando un hijo. Así, sin tanto cuento, ¿verdad? Y la mujer le dice: no haga burla de su sierva, mi señor. Mire las circunstancias. No es burla, es en serio. Y a los 9 meses esta mujer nace un bebé precioso, gloria a Dios. Y es una mujer que tiene a un bebé en una etapa de su vida donde posiblemente no podía tener bebé. Y mire, piense usted, mejor dicho, cómo apreció a este niño, a esta mujer. Sus papás, cómo cuidaban a este niño. Un día este niño se enfermó, su madre lo mandó al campo con su padre, y su padre, el niño se empezó a quejar de su cabeza. ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! El niño se regresa. En ese tiempo, hermanos, posiblemente los médicos ya habían dado su diagnóstico. ¿Sabes qué, mujer? Este niño no va a poder sobrevivir, porque los médicos tienen un límite. Los médicos tienen un término. Ellos mismos dicen: nosotros llegamos hasta aquí. De aquí en adelante solamente hay una cosa, un milagro. Y esta mujer se aferró porque ese hijo era un milagro de Dios. Ese niño, cuando regresa a su casa, posiblemente lo llevó con un neurólogo. En ese tiempo, pues la medicina no tenía los avances que hoy nosotros tenemos. No había todo lo que había hoy en día para diagnosticar de alguna manera las causas de su enfermedad. Pero el punto es que este niño se muere en sus brazos. Posiblemente esta mujer estaba en una silla mecedora en sus brazos y miró literalmente cómo la vida de ese hijo tan amado se le escapaba de sus manos. Mira, hermano, yo he visto el dolor de las madres que han perdido a sus hijos. No hay dolor más terrible expresado en un rostro humano que la pérdida de un hijo, de una madre. Y esta madre, hermanos, en medio de la peor circunstancia de su vida, en medio del dolor más intenso que pueda sentir una mujer, porque su hijo lo vio desde el momento en que estaba en sus momentos o minutos de agonía, y lo miró cuando la vida se le fue, tuvo la lucidez, la tranquilidad de tomar al niño y llevarlo y acostarlo en la cama del profeta. Y enarbandó un asno con algunas cosas necesarias y fue con su marido y le dijo: te ruego que me permitas ir a ver al profeta. Y el profeta el marido se impresiona y le dice: pero ¿por qué lo vas a ver si no es tiempo de verlo? ¿Y sabe qué responde ella? ¿Qué responde, hermanos? Y él le dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. ¿Y qué respondió ella? Paz. ¿Sabes cuándo es posible que tú tengas paz, hermano? En medio de la peor tragedia, en medio del peor dolor. ¿Sabes cuándo es posible que tú tengas paz? Cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Si no tienes a Cristo, esto que pasó a esta mujer pudo haberla hecho perder los sentidos, la vida, sentir que se abre la tierra y te quiere tragar. El dolor, la magnitud del daño, del sufrimiento es terrible, pero solamente es posible con aquel que dijo: yo soy el príncipe de paz.
aquel que te otorga paz. Muchos de ustedes, nosotros, podemos perder trabajos, podemos perder casa, podemos perder riquezas, podemos perder lo que sea en la vida, pero no pierdas la paz que emana de nuestro Señor Jesucristo, porque esa te ayudará a mantener la estabilidad emocional para volverte a levantar. Todos estos hombres y estos personajes que yo estoy mencionando, que recibieron el perdón de pecados, que recibieron la salvación y que tenían paz en sus corazones, superaron las peores crisis de sus vidas. Y yo quiero decirte en esta tarde, si tú tienes el perdón, si has experimentado el perdón de pecados, si está la salvación de Dios en tu vida, si tienes paz en tu corazón, no importa la circunstancia que tú estés pasando, vas a salir victorioso, vas a salir adelante, porque Dios es el que otorga la paz. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Concluyo con algunos textos. San Juan 14, 27 dice: la paz os dejo. Textualmente, verbalmente, Jesucristo está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. La ONU ofrece paz, los presidentes ofrecen paz, los gobernantes ofrecen paz, las autoridades ofrecen paz, pero es una paz que se basa o que está colgada de un hilo muy delgado. Pero la paz que ofrece el Señor Jesucristo no es como la paz que ofrece el mundo. Y nos dice y nos recomienda: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. No vivas preocupado, vive en paz, porque el príncipe de paz, el que dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo se las doy, no como el mundo se las da, porque Él es el autor de la paz. Él dijo en San Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas, San Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué vas a tener, hermanos? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, hermanos, esa victoria la ha depositado para que tú tengas paz, para que estés tranquilo, para que estés seguro, para que sepas que nuestra trayectoria por nuestra vida, que sí, le digo, posiblemente usted está pasando una situación difícil, pero no creo que tan difícil posiblemente como la que pasó este matrimonio, la que esté pasando Angélica posiblemente en este momento. Muchos, que los proyectos, que los planes, que los objetivos se ven truncados cuando le dicen: te vas a morir. Aún en la muerte, hermanos, aún en la muerte, cuando tú tienes el perdón de pecados, cuando tú tienes la salvación, cuando tú tienes paz, aún en la muerte nosotros somos victoriosos. Por eso Pablo decía y le gritaba con todos sus pulmones a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque hay una victoria que el cristiano tiene, y es la victoria de la resurrección y el disfrute de la salvación. En el mundo, hermanos, sea usted consciente, en el mundo lo único que vas a obtener es aflicción. Todos los días tiene una aflicción. Levantarse a las 4 de la mañana, torear el tráfico, el trabajo, el mayordomo. Mencione las aflicciones que usted tenga que enfrentar todos los días. Pero cuando tienes al príncipe de paz, esas aflicciones se tornan en bendiciones, en satisfacciones, en hacerlo de una manera favorable, porque Cristo Jesús está con nosotros como un poderoso gigante para sacarnos adelante. Qué maravilloso. Dele ese aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Qué preciosa expresión de nuestro Dios. Estos 3 regalos que ofrece Jesús es lo máximo que Dios te puede otorgar. Si no te sana, no te preocupes.
tienes el perdón de pecados, tienes la salvación y tienes paz. Lo que sí Dios te va a restaurar, lo que sí Dios va a hacer contigo es hacerte nueva criatura, es hacer que las cosas viejas pasen, esas cosas que te preocupaban, que te angustiaban, esas cosas que te llevaron a estar metido donde estás metido ahora. Cuando tú recibes al Señor, cuando tú recibes la satisfacción, cuando estás pleno, lleno totalmente del perdón, de la salvación y de paz, ¿qué más puede uno pretender? ¿Qué más puede uno querer en la vida si tienes al que todo lo llena y al que todo lo satisface? Tenemos su salvación. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitar a Israel también que pase. Y también lo quiero invitar a usted a que pase, y si alguno de ustedes no ha experimentado estos 3 regalos de Jesús, todavía están disponibles, no se han agotado, todavía los tiene Jesús. ¿Quieres experimentar el gozo del perdón y el descanso? Jesús es el único que perdona pecados, no hay otro. A Jesús lo criticaron. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad perdona pecados? ¿Con qué autoridad le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y él le confrontó a esa gente y le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y no solamente para perdonar pecados, para sanarte, para levantarte de esa parálisis en que estás. Cualquiera que sea. La parálisis puede ser muy diferente, puede ser una parálisis de alcoholismo, de prostitución, de drogadicción, de hábitos. Pero Dios tiene el poder de hacerte que cargues ese lecho en tus hombros y en una oportunidad tirarlo a la basura, porque ahora el príncipe de paz gobierna tu vida. Porque has experimentado el gozo y el perdón, el gozo del perdón y el descanso del perdón. Jesús es el único que perdona pecados. ¿Quieres tener la seguridad de una vida eterna en nuestro corto peregrinaje por esta vida? Te tengo noticias. Un día todo se va a acabar. Un día ese carro que tanto quieres, un día esa casa que tanto cuidas, un día ese dinero que tan celosamente guardas en el banco, cuando toquen a la puerta y digan, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has cosechado, ¿de quién será? Hasta ese día se acabó todo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, existe la esperanza de la resurrección. Solo en Jesús hay salvación y solo en Jesús hay vida eterna.